Hola, atentos inversores. Vayamos directo al grano con el análisis de la semana pasada en el mercado. El escenario actual muestra que las empresas se mueven de forma independiente, impulsadas por los resultados financieros y el estado de ánimo de los inversores. ¿Y adivina qué? El interés en Tesla sigue siendo fuerte, con una fuerte presencia de compradores, así como en Ethereum, que ya está en el radar. A continuación se pueden encontrar más detalles sobre los valores en movimiento. Antes de sumergirnos, un recordatorio: si este contenido te agrega valor, asegúrate de apoyarlo con un me gusta, una suscripción y un comentario positivo. Su interacción marca la diferencia y me motiva a aportar conocimientos cada vez más relevantes. Empezando por las perspectivas globales, la semana fue predominantemente positiva, con muchos activos en verde. Entre los que retrocedieron, Toyota llamó la atención con una caída del 2,6%. Lo que refleja un desempeño operativo inferior al esperado. En el lado opuesto, ARM subió un 1,9%, lo que indica una posible resolución de conflictos con Nvidia. En el sector de los semiconductores, sin embargo, el ambiente era deprimente. Tanto TSMC como ASML registraron pérdidas del 1,5%. Pero lo más destacado fue Spotify, que se disparó un 13,6% tras anunciar un crecimiento del 93% en India y, por primera vez, un beneficio anual histórico. Para que te hagas una idea, la plataforma ya cuenta con 675 millones de usuarios activos mensuales, es decir, 1 de cada 12 personas en el mundo utiliza el servicio. ¿Qué pasa con los suscriptores premium? Crecieron un 11% en el último trimestre, hasta alcanzar los 263 millones. Un verdadero fenómeno. En Estados Unidos, los índices mostraron movimientos mixtos. El Dow Jones cayó un 0,5%, el S&P 500 cayó un 0,2%, pero el Nasdaq rompió la tendencia y subió un 0,1%. Sin embargo, cuando analizamos el desempeño a largo plazo, el Nasdaq ha subido un 1,7%, lo que demuestra que, a pesar de las fluctuaciones diarias, la tecnología sigue siendo un sector resistente. Al analizar las empresas estadounidenses, el escenario era de altibajos. Amazon, por ejemplo, tuvo un trimestre débil, con una caída del 3,6%, pero anunció una inversión adicional de $50.000 millones en IA, lo que, naturalmente, benefició a Nvidia. Google tampoco escapó a las críticas tras publicar unos resultados por debajo de lo esperado, pero reforzó su apuesta por la inteligencia artificial, otro punto positivo para el sector. Tesla sufrió una caída del 10,6%, presionada por la reducción del 11,5% en las ventas de vehículos en China. Mientras tanto, Eli Lilly brilló con un crecimiento del 45% en el último trimestre gracias al éxito de sus medicamentos contra la obesidad. Hablando de resultados, los gigantes tecnológicos publicaron sus cifras recientemente y un patrón quedó claro. Todos reforzaron sus inversiones en IA. Los valores son impresionantes. Se estima que las inversiones en el sector variarán entre $65.000 millones y $150.000 millones este año. Pero he aquí una advertencia importante: invertir más no significa necesariamente crecer más. Los ritmos de expansión de estas empresas se han ido desacelerando desde el año pasado, lo que podría representar un riesgo para el continuo aumento de los mercados. Entre las grandes tecnológicas, Apple fue la que menos invirtió en IA, y vale la pena analizar sus cifras. A pesar de una caída del 0,8% en las ventas del iPhone, el segmento de servicios, que incluye Apple Music, iCloud y Apple Pay, ha crecido y ahora representa unos ingresos anuales de $260.000 millones. Para ponerlo en perspectiva, este valor supera los ingresos de empresas como Tesla, Netflix e incluso Starbucks. Con más de 1.000 millones de usuarios activos en su ecosistema, Apple tiene una base sólida que dificulta cualquier caída abrupta. Cambiando de enfoque, el mercado de medicamentos para la obesidad, como Wegovy, ha crecido exponencialmente. Desde 2018, el sector ha pasado de $41.000 millones a unos impresionantes $141.000 millones. Y los dos líderes, Novo Nordisk y Eli Lilly, hacen todo lo posible para mantener su dominio, aumentando sus inversiones año tras año. Lilly, de hecho, parece aún más comprometida y dedica importantes recursos a consolidar su posición. Ahora, un vistazo a los sectores que se destacaron esta semana. Entre las que renovaron sus máximos históricos se encuentran Google, Amazon e incluso Meta.
Pero no todo fue color de rosa. Tesla, como ya comentamos, sufrió una importante caída, al igual que Nvidia y Apple, que cayeron un 9% y un 3%, respectivamente. En el gráfico circular, la energía y los servicios públicos obtuvieron buenos resultados como opciones defensivas, mientras que las acciones cíclicas, especialmente aquellas vinculadas a la sensible economía, fueron las más penalizadas. Dos nombres llamaron la atención entre los jugadores defensivos: Costco, que subió un 6,5%, y Philip Morris, que se disparó un 10,9%. De hecho, el sector del tabaco es uno de los más rentables del mercado, con márgenes que alcanzan el 32%. Aunque no es un segmento de alto crecimiento, su capacidad para generar efectivo lo hace atractivo para los inversores que buscan dividendos consistentes. Y una curiosidad, el uso de cigarrillos electrónicos o vapear ha ido creciendo rápidamente entre los jóvenes estadounidenses, lo que podría representar un nuevo frente de oportunidades. Volviendo a los indicadores, el sector financiero y de comunicaciones renovó sus picos, mientras que el sector de consumo discrecional sufrió una caída del 2,7%, acumulando una caída del 16,1% con relación a su pico. En general, el mercado estadounidense cerró la semana con una ligera caída del 0,2%, impulsada principalmente por las acciones de crecimiento de tamaño medio, que cayeron un 1,8%. El S&P 500 Growth también cayó un 0,9%, ampliando su pérdida al 17,3% desde el máximo. Entre los temas que tomaron fuerza destacaron la ciberseguridad, la IA y los juegos, que renovaron sus máximas. También obtuvieron buenos resultados los sectores de la energía nuclear, el uranio y la realidad virtual. En cuanto a las acciones individuales, empresas como Apple y Google registraron caídas de más del 10% desde sus máximos recientes, mientras que el sector de valor mostró más resistencia, con el índice Russell 2000 subiendo un 0,8%. Finalmente, tres ideas valiosas de un experto en inversiones. Primero, reducir la exposición a Apple fue un error. En segundo lugar, es hora de diversificarse globalmente, explorando mercados emergentes como India y el sudeste asiático. Y tercero, vale la pena considerar las acciones de alto crecimiento, incluso si se encuentran en niveles altos. ¿Y cuáles serían las recomendaciones? Entre las empresas globales, LVMH, Inditex y Siemens, entre dividendos, Texas Instruments y Nestlé, y en el segmento de alto crecimiento, Nvidia sigue destacando. Cerrando con los principales indicadores de la semana, el petróleo WTI subió un 1,5%, cerrando en $70. Las tasas de interés de los bonos a 10 años cayeron 0,4 puntos porcentuales, y el dólar cayó un won, cotizándose a 1.457 wons. Con el S&P 500 cayendo un 0,2% y el dólar prácticamente estable, el impacto del tipo de cambio fue mínimo. ¿Qué pasa con los activos más negociados? Tesla lideró cómodamente, con un volumen de compras neto de 201,98 mil millones de wons. En segundo lugar se sitúa Nvidia, con 202,4 mil millones, seguida de Samsung Electronics, con 198,5 mil millones. Todo ello por encima de los 100 mil millones, lo que confirma el fuerte interés de los inversores. Al analizar el gráfico de Tesla, romper el soporte de $380 abre espacio para una posible caída a $330. Nvidia, tras una fuerte corrección, ensaya una recuperación, pero aún necesita superar la resistencia de los $130 para confirmar una nueva tendencia alcista. Por último, un dato curioso: en Estados Unidos, los fabricantes de automóviles más vendidos en 2023 fueron Mazda, Honda y BMW. Tesla, a pesar de su relevancia, vio caer sus ventas un 6,1%. Pero la empresa no se queda quieta, además de en coches, está invirtiendo en robótica, baterías e incluso taxis autónomos, cuyo lanzamiento está previsto para junio de este año. Y para cerrar, 5 noticias que podrían impactar sus inversiones. Primero, la discusión sobre las tasas de interés en India. En segundo lugar, la evolución de la política monetaria mundial. Tercero, los resultados de las empresas europeas. Cuarto, las tensiones comerciales entre las principales economías. Y quinto, los avances regulatorios en el sector tecnológico. Manténganse al tanto. Y la India no está sola en esta decisión. Después de reducir las tasas de interés del 6,5% al 6,2%, una caída de 0,3 puntos porcentuales, el Banco Central de la India evaluó que,
A pesar de la desaceleración económica, la inflación estaba mostrando claros signos de estabilidad. Ahora, el mercado está siguiendo de cerca cómo enfrentará el país los desafíos futuros, especialmente en la industria manufacturera y las inversiones corporativas, que todavía están en dificultades. Si observamos el gráfico del índice indio, queda claro que, después de una larga caída que comenzó el año pasado, las acciones finalmente han tocado fondo y están experimentando una recuperación. Pero ojo, el escenario sigue siendo cauteloso. La pregunta candente es, ¿cuánto durará esta recuperación? Y lo que es más importante, ¿cómo superará la India los obstáculos estructurales que frenan su crecimiento? Mientras tanto, en el frente global, Estados Unidos sigue siendo un termómetro para las decisiones monetarias. La Reserva Federal señala que pronto podría subir los tipos de interés al 1%, pero todo depende de mirar la economía estadounidense. ¿Y qué dice el gráfico del dólar? En los últimos 12 meses, la moneda osciló entre mínimos de 851 y máximos de 961 puntos, acumulando una apreciación superior al 10%. Para quienes ven el potencial de un crecimiento aún mayor, este es un momento estratégico para posicionarse, especialmente en activos vinculados al dólar o en empresas exportadoras estadounidenses. Si quieres saber cómo aprovechar esta ventana de oportunidad, consulta el enlace en la descripción. Y hablando de Estados Unidos, los datos más recientes del mercado laboral fueron sorprendentes. El desempleo cayó al 4,0%, mientras que la creación de empleo alcanzó los 133.000 nuevos empleos, una cifra robusta. Con este comportamiento, las apuestas sobre recortes de tipos de interés en los próximos meses prácticamente se evaporaron. Para los inversores, esto significa que el escenario de altas tasas de interés debería persistir, y la estrategia debe ser de diversificación inteligente, centrándose en activos resilientes. Pero hay un detalle que no puede pasar desapercibido. La deuda estadounidense en relación con el PIB ha alcanzado niveles históricos. Mientras la administración Trump apuesta por estimular el crecimiento a través de inversiones en infraestructura y tecnología, especialmente en inteligencia artificial, la pregunta es, ¿hasta qué punto este apalancamiento generará retornos reales? Seguiremos de cerca si el país puede mantener su deuda bajo control sin sacrificar la innovación. Y hablando de innovación, la carrera armamentista del siglo XXI ya no se limita a misiles o tanques. Hoy en día, el verdadero poder reside en la capacidad de dominar los datos y la inteligencia artificial. Países como Estados Unidos, China e incluso potencias emergentes ya lo han entendido. Quien controle la IA tendrá una ventaja geopolítica sin precedentes. No sorprende que las inversiones en ciberseguridad y el desarrollo de algoritmos avanzados se hayan disparado en los últimos años. Para los inversores, esto no es solo una tendencia, es una necesidad. Después de todo, en un mundo donde la información es la nueva moneda, quienes se queden atrás pagarán un alto precio. Cambiando el escenario, las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China siguen en el radar. Trump amenaza con imponer nuevos aranceles a las importaciones chinas, pero el tono parece más negociador que beligerante. Lo que está en juego no es solo una guerra arancelaria, sino un juego de poder en el que ambas partes buscan ventajas estratégicas. ¿Y quién puede ganar, o perder, con esto? Un sector que merece atención es el comercio electrónico chino. Plataformas como Shein siguen creciendo, con proyecciones de ingresos de $48.000 millones en 2024, un salto impresionante en comparación con los $6.000 millones de 2020. ¿El secreto? Precios agresivos y un enfoque implacable en el público joven. Pero el impacto va más allá. Shein por sí sola representa $68.000 millones de exportaciones chinas a Estados Unidos. Cualquier cambio en las tarifas puede afectar directamente a este mercado. ¿Qué pasa con los efectos de un posible recargo del 10%? Según las proyecciones, el PIB estadounidense podría caer hasta un 0,7%, mientras que el PIB chino sufriría una caída del 0,2%, pero con una recuperación más rápida. Para los inversores activos, esta volatilidad puede ser una oportunidad de obtener beneficios. Para quienes prefieren estrategias pasivas, lo ideal es buscar activos que estén menos expuestos a estas fluctuaciones. Otro punto curioso, la popularidad de los líderes globales. Si bien Trump mantiene un apoyo significativo en Estados Unidos, Modi en India también registra altos índices de aprobación. Ambos representan una ola de nacionalismo económico,
donde la atención se centra en proteger los intereses internos. El encuentro entre ambos, previsto para el 13 de este mes, promete ser un barómetro de las futuras relaciones comerciales. Inversores globales, estén atentos. Finalmente, un movimiento que refuerza la apuesta por la IA. SoftBank anunció una inversión de $4.000 millones en OpenAI, superando incluso a Microsoft. Esto demuestra que la carrera por la inteligencia artificial no es exclusiva de las grandes empresas tecnológicas. Los gobiernos y los fondos de inversión también están atentos al potencial transformador de esta tecnología. Y los números no mienten. Las startups que antes necesitaban equipos sólidos para despegar ahora pueden escalar con equipos ágiles, gracias a los avances en automatización e inteligencia artificial. Pero ¿cómo traducir todo esto en decisiones de inversión? Veamos un ejemplo práctico, la eterna duda entre SCHD y GEPI, dos ETF de dividendos con enfoques radicalmente diferentes. Mientras que SCHD ofrece un crecimiento constante de sus beneficios, con un aumento del 11,5% en los últimos años, GEPI ofrece un alto rendimiento, 7,18%, pero con pocas perspectivas de aumento futuro. Para quienes buscan ingresos inmediatos, GEPI puede resultar atractivo. Pero si el horizonte es largo, SCHD resulta superior. Una simple simulación muestra que, después de 16 años, los dividendos de SCHD superan a los de GEPI, y la diferencia solo aumenta con el tiempo. Si GEPI lograra un crecimiento anual de las ganancias del 2%, el punto de equilibrio se pospondría a 19 años. Con un crecimiento del 3%, se necesitarían 22 años. En otras palabras, si planea invertir durante décadas, SCHD es la opción más sólida. Pero si necesitas ingresos a plazos más cortos, GEPI puede ser una alternativa interesante. Y con el reciente cambio en la tributación de los dividendos en Brasil, este análisis gana aún más relevancia. El próximo martes te traeremos un vídeo detallado sobre cómo optimizar tu estrategia de ingresos pasivos en este nuevo escenario. Para concluir, no dejes de seguir los acontecimientos de la próxima semana. Los resultados de gigantes como McDonald's, Coca-Cola, L'Oréal y Moderna, así como indicadores importantes como el PMI y el PIB. Y si tienes dudas sobre inversiones en dividendos o quieres sugerir temas para futuros vídeos, deja tu comentario. Las preguntas más frecuentes serán respondidas en el canal. Si este contenido fue útil, no olvides darle me gusta, suscribirte y compartir. Les deseo a todos un excelente fin de semana y que sus inversiones sigan dando frutos.